A continuación, obras y personajes. Teleaguadas, el canal de todos. Lamentable pérdida para el municipio de Aguadas. El pasado 11 de noviembre del año 2020 falleciere en la ciudad de Medellín el presbítero Álvaro López Valencia, misionero de la Consolata, que ingresa a esta comunidad italiana, una comunidad religiosa, en el año 1978. El padre nació en el año de 1963. Tenía 58 años de edad y su servicio a la comunidad decidió entregarlo siendo bastante joven, cuando decide ingresar a una comunidad religiosa donde quería tener un sueño y cumplirlo, y lo hizo al estar en 3 continentes. Ser religioso para llevar la palabra de Dios a aquellos que de pronto no la conocen. Tuvo la oportunidad de estudiar Historia de la Iglesia en la Universidad Gregoriana de Roma, donde se graduó con honores. Y aquí en esta noche, amables televidentes de nuestro programa Obras y Personajes del canal Teleaguadas, el año pasado, en el año 2019, tuve la oportunidad de entrevistarlo, contar un poco su historia misionera y todo lo que tiene que ver con ese proceso que llevó precisamente en Mozambique, África, sobre todo en Maputo, donde fue profesor universitario y tenía una serie de proyectos bien importantes. Bienvenidos y bienvenidas, porque queremos mostrarle y hacerle un sentido homenaje al padre Álvaro López Valencia, fallecido en la ciudad de Medellín, a su familia, a la comunidad religiosa a la que prestó su servicio misionero. Nuestra condolencia y acompañamiento. Bienvenidos y bienvenidas, y esto nos contó el padre Álvaro López en su residencia. Amables televidentes del canal Teleaguadas, bienvenidos a Obras y Personajes con un invitado bien especial, el padre Álvaro López Valencia. Acabamos de vivenciar uno de los eventos más importantes que tiene el municipio de Aguadas para mostrarle a Colombia y al mundo, como fue el Festival Nacional del Pasillo Colombiano, en homenaje a 3 insignes músicos que llevaron el nombre de Aguadas por Latinoamérica y por Europa. Me refiero precisamente a los hermanos Hernández. Y aprovechando la oportunidad de su paso por nuestro país, en un momento, digámoslo así, un poco difícil para el padre Álvaro, pues él quiso atendernos, padre. Muchísimas gracias por atender el canal Teleaguadas, nuestro programa Obras y Personajes, padre. Y aprovechando su presencia en Colombia, en el municipio de Aguadas, bienvenido y qué bueno tenerlo entre nosotros, padre. Bienvenido a nuestro programa. Con mucho gusto. Padre Muchas Álvaro, gracias. Esta mesa, este lugar me llama muchísimo la atención. Hay África, hay libros. ¿Es la vida del padre Álvaro López Valencia? No, es parte de lo que uno va recogiendo por ahí en el mundo. ¿Qué ha ido recogiendo y por el mundo? Pequeños recuerdos de cuando uno va por Europa, o va por el África, o va por la tradición indígena colombiana. Entonces, siempre que yo me muevo por algún lugar, procuro traer algo típico del lugar, sobre todo artesanías, porque para mí la artesanía es reflejo de la capacidad creativa del hombre y expresión de una cultura. Vemos aquí, padre, precisamente el Coliseo Romano. Vemos la Basílica de San Pedro. Bueno, esto me suena mucho Roma, África, libros. La vida misionera, padre, hay que, miren amigos televidentes, vamos a enfocar la vida y algo bien interesante del padre Álvaro López Valencia, nuestro invitado especial esta noche. Ahora sí, personajes en 3 momentos, vamos a hablar un poco de la vida misionera, padre. Usted es misionero de la Consolata. ¿Qué es misionero de la Consolata, padre? ¿Qué somos los misioneros de la Consolata? Una congregación religiosa fundada en el año 1901, el 29 de enero, en Turín, en el norte de Italia, al pie del santuario de la Consolata, porque el padre José Alamano, hoy beato Alamano, era rector, era el director, el párroco de ese santuario. Por 46 años él fue párroco ahí, casi toda su vida sacerdotal, y él se había propuesto en su juventud ser misionero, pero
por cuestiones de débil salud no pudo ir a la misión, no pudo ser misionero, ninguna congregación misionera de aquel tiempo lo recibió. Entonces él dijo, ya que no puedo ir, haré algo especial para que otros puedan ir. Y fue a los pies de la Consolata que fundó en 1901 la Congregación de los Padres Misioneros de la Consolata. Y en 1910 la Congregación de las Hermanas Misioneras de la Consolata. Para la misión adyentes. Usabas el término adyentes para decir enviados entre los no cristianos. Y eso es la Congregación Misioneros de la Consolata. Estamos todavía hoy siempre buscando qué es lo no cristiano en nuestra sociedad. Sí, cómo entender esa palabra, padre. La parte adyente es muy interesante, pero cómo entender ese enfoque directamente del carisma en Colombia. Hablamos de Europa, el padre José Lamano en Roma, en Europa, y venirse para América Latina. ¿Cómo fue como todo ese proceso, padre? ¿Cómo es la voz de los misioneros? La Consolata nació fundamentalmente y la primera intención fue África, no cristianos. Pero como toda institución necesita soportes, necesita vocaciones, necesita generaciones que la vayan sustituyendo. Entonces fue a partir de la Segunda Guerra Mundial que se presentó la ocasión para venir a Colombia, para venir a América Latina. Te explico, fue así. La Segunda Guerra Mundial, ya la primera y después la segunda, muchos de nuestros misioneros y misioneras fueron tomados como prisioneros de guerra, porque estaban trabajando en países o colonias portuguesas, o colonias inglesas, o colonias alemanas, y ellos eran italianos. Entonces, la Segunda Guerra, sobre todo, hizo que Alemania atacara todo lo que fuera contrario a su ideología, y todos estos misioneros nuestros italianos cayeron como prisioneros de guerra, o en las manos de alemanes o en las manos de ingleses. Cuando terminó la guerra, nuestros misioneros, ya en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, quedaron por ahí a la deriva y fueron llegando uno a uno por sus cuentas, por sus medios, porque no había la comunicación que tenemos hoy en día. Fueron llegando a Turín y en Turín se encontraron con un grupo muy grande de misioneros que no podían volver al África todavía en el tiempo de transición, terminando la Segunda Guerra y el proceso del bloqueo que se creó después, la llamada Guerra Fría. Entonces no podían volver a África, y qué hacer con toda esa gente en Italia. Entonces fue el momento oportuno, 1946-47 para Brasil, Sí. 1947 para Colombia y así sucesivamente. Y en Colombia la Consolata está justamente desde el 12 de diciembre de 1947. Bien interesante, padre, porque es que la labor misionera de ustedes implica entrega, desprendimiento, meterse dentro de una cultura, asumir unos roles, unos papeles. ¿En qué momento, padre, los misioneros de la Consolata llegan a su vida? ¿Cómo decide usted terminar su bachillerato, toda su formación? Decide inclinarse por esta misión con las personas más necesitadas, los no creyentes, si podemos decirlo así. Yo ya estaba en el año segundo, tercero de colegio cuando comencé a pensar que ya era la hora de ir saliendo de Aguadas, que ya era hora como de irme abriendo del espacio familiar y buscar qué era lo que me iba a identificar. Comencé a estudiar varias posibilidades, estoy haciendo un pelado de segundo, tercero de colegio, y a considerar posibilidades. Bueno, una posibilidad que apareció primero fue irme a Manizales a estudiar a Manizales la secundaria. Decirle a papá, ve, yo me costaba de irme a Manizales a terminar secundaria. Aparecieron varias ideas y entre ellas, bueno, ¿por qué no ser padre? Pero no gustaba padre diocesano.
porque siempre veía aquí la parroquia y el movimiento de la parroquia y las críticas constantes que se hacían al manejo económico de la parroquia y decía, no, yo no gustaría ser padre diocesano. En ese lapso de tiempo, era la Cuaresma de 1977, llegaron los misioneros de la Consolata para animar los retiros de Cuaresma. Y ellos pasaran por el colegio y esto, lo otro, hablaran, nos presentaran las propuestas, hicieron los retiros y convidaran. Quien quisiera conocer un poco más sobre la misión, sobre los misioneros, el sábado los esperamos. Bueno, yo me presenté el sábado por la mañana porque yo dije, eso sí me gusta. Sí. Le dije, cuando descubrí misioneros y nos presentaran África, Caquetá, zonas indígenas, zonas negras, trabajos con sectores marginados de las ciudades, yo dije, eso sí me gusta. Y ya me fui, escuché lo que el padre decía, la motivación que dio, era marzo, abril de 1977, y dije, padre, sí, a mí me gustaría eso, misionero. Entonces él ya nos orientó para que durante el resto del año, una vez por semana, nos reportáramos donde las hermanas vicentinas, en la Casa de Acción Social. En ese reportarnos allá era para encontrarnos los pelados aquí de Aguadas que queríamos ser misioneros. En esa altura éramos muchos y nos íbamos para allá los domingos en la tarde a orar. Y el padre de los misioneros de la Consolata pasaba una vez por mes y nos reunía para ayudarnos a ir conociendo más, irnos conociendo, ir sabiendo nuestras familias. Él venía mucho aquí a la casa y así. Y entonces ya en el año 78 yo decido ya irme a estudiar al seminario de la Consolata. ¿Dónde queda el seminario de la Consolata, padre? ¿En Manizales? En Manizales los misioneros de la Consolata estamos, el seminario, antiguo seminario, hoy ya no existe, en el barrio La Enea, en el camino para Bogotá, en Maltería, antes de Maltería, en el kilómetro 10, saliendo de Manizales. Hoy es un colegio bilingüe, colegio campestre bilingüe Consolata. Y en el santuario de Fátima, ahí en el barrio Fátima en Manizales. Oh, qué interesante, padre. Es decir, le hicieron una especie de seguimiento y un proceso vocacional a ese grupo de jóvenes que, como usted, padre, quisieron dar ese paso para ingresar a un seminario y formarse como sacerdote. De aquí de Aguadas salimos durante todo ese resto de año. En noviembre hubo un encuentro vocacional en Manizales. De aquí de Aguadas recuerdo que fuimos 19. Éramos 19 pelados que salimos de aquí para Manizales, para el seminario. No, para el encuentro vocacional. De ese encuentro vocacional después pasamos 5 aguadeños que entramos al seminario en 1978. De esos 5 aguadeños estamos 2 que somos padres. Uno, yo, misionero de la Consolata, y el otro padre Francisco Javier Osorio, que es un padre, pasó para la diócesis de Manizales. Ah, sí, actualmente él es aguadeño, sí. Y estaba también Aníbal Arias, que después pasó para los padres Luis redentoristas. Fernando Castaño. Ese entró después en otro grupo. En mi grupo, en ese grupo de 5 estaba Francisco Javier Osorio, Aníbal Arias, Leonidas Arcila, Sí. que después se retiró en Londres, estaba en Londres terminando de estudiar, allá se retiró. Estaba un chico Tálvaro, que vivía por aquí por el lado de la Cuchilla. Él salió un mes después del seminario y estaba yo, éramos los 5. Después llegaron otros, y de todos quedamos, del primer grupo somos 2, del segundo grupo me parece que hay otros 2, pero con los redentoristas, y basta. Bien interesante, padre. El apoyo de la familia fue fundamental y fue clave para usted decir, me aceptaron y voy a ingresar al seminario para estudiar, para formarme como sacerdote. Sí y no. Sí, porque, pues bueno, es bueno contar con el apoyo de la familia. No, porque las cosas de la vida las decide cada uno. La vocación o la profesión que la persona va a hacer, eso es asunto personal. La familia puede apoyar o puede decir que no, pero eso depende de uno.
En mi caso, yo nunca encontré que me dijeran que no, nunca encontré que me hicieran oposición. En la consolata había que pagar nuestra estadía en la consolata, había que pagar los estudios allá. Siempre papá mandaba el dinero mensualmente y siempre estuvo al frente, ¿no? Toda esa filosofía, esa parte del estudio para aceptarse termina su bachillerato, entonces directamente en Manizales. Yo terminé bachillerato en Manizales, los últimos 3 años de la secundaria. De ahí pasamos a la segunda etapa formativa. ¿Dónde fue la segunda etapa? La segunda etapa formativa fue en Bogotá, en la universidad, en el centro, se llamaba así el CEPAP, Centro de Formación Filosófica y Pastoral. Y vivíamos en una casa nuestra e íbamos a la facultad, a la universidad a estudiar. Ahí estudiábamos Filosofía y Comunicación Social por 3 años. De ahí pasamos a la tercera etapa, que fue en Bucaramanga, el noviciado en el año 84. De ahí volvimos, ahí nace para la consolata otra experiencia que se llama la internacionalización e interculturalización. ¿Qué es eso? Para nosotros misioneros de la consolata es importante que la persona viva en dimensión universal, no local. Entonces ya con la filosofía, terminando el noviciado, nace la primera experiencia de internacionalización, de interculturalización. Ser capaces de vivir personas de diferentes culturas, de diferentes lenguas, de diferentes países y de diferentes continentes en el mismo espacio. Y eso lo vivíamos yo en Bogotá, recibíamos compañeros de muchas partes del mundo y vivíamos en Bogotá. Otros colegas colombianos salieron de Colombia, fueron para África a estudiar allá. La primerita vez que salían colombianos a estudiar en África. Eso ayuda, padre, muchísimo a tener sentido de pertenencia y a vivir en sí el carisma de los misioneros de la consolata al vivir ese momento de internacionalización. ¿Es eso, padre? ¿Los van preparando para más adelante salir? Más que ayudarnos a vivirla, el sentido de pertenencia nos ayuda a vivir el sentido de universalidad. Que el misionero es una persona para el mundo. Sí. Y el mundo no es mi país, no es mi pueblito, no es mi lengua. El mundo es muy amplio. Entonces aprender a valorizar lo diverso, el que la piensa diferente, aprender a valorizar las otras culturas, aprender a descubrir lo bueno que cada cultura tiene y aprender a relativizar mi espacio cultural, aprender a aceptar al diverso. El diverso, no, el diferente, el que piensa diverso de mí, no es un enemigo, es una persona diferente. Llega su ordenación sacerdotal, padre. ¿Fue en qué año y dónde? Su ordenación ya cuando la familia ya ve que usted ya culmina una primera etapa de su vida, digámoslo así, con su ordenación sacerdotal. No, la familia siempre fue muy claro, que yo siempre les hablé muy claro que mi vocación era misionera, que mi vocación no era para estar aquí en Manizales, en Medellín a vivir, ¿no? Mi vocación era la misión. Caquetá, Putumayo, Cauca, la costa, Chocó, los lugares más desafiantes, era lo que a mí me llamaba la atención. Y a la familia siempre se le presentó ese espacio como un espacio vocacional fundamental. Entonces la familia siempre apoyó, siempre estuvieron de acuerdo, nunca me dijeron, uy, tan lejos, no. Yo recuerdo a mi papá el día de la ordenación cuando vio que regalaran un maletín, dijo, eso es un regalo para misioneros. Sí. Que andan con poca cosa y andan siempre viajando. Y mi vida ha sido siempre viajar. Padre, su ordenación sacerdotal implicaba, como decíamos hace un momento, una primera etapa. ¿Dónde tuvo la oportunidad de ejercer como ese primer año o dónde tuvo la oportunidad de salir, de comenzar a vivir el carisma de José Alamano, su fundador? Yo los primeros 7 años de vida sacerdotal los viví en Argentina. Yo había pedido irme para el África o para el Asia y me pidieron, porque no me iba para Argentina, que necesitaban fuerza joven en Argentina.
Y en Argentina pasé los primeros 7 años de mi vida sacerdotal. Fue muy bonito, una experiencia muy agradable, aprender a conocer el continente, no solamente Colombia. Yo tuve la oportunidad en esos 7 años de recorrer toda América Latina, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Bolivia, Colombia, Venezuela. Entonces fue una oportunidad muy bonita para aprender a conocer la vida de la iglesia y la vida de la misión de aquí hasta la Patagonia y de la Patagonia hasta aquí. Eso implica, padre, entrega, generosidad, desprendimiento, amor por el otro. No. Significa centralizarse en lo que uno quiere. Yo deseaba y deseo y vivo la misión como donación, porque la misión es fundamentalmente una donación. Yo me dono para Dios, yo me dono para la humanidad. Una donación de la vida y del ser, de la acción, enfocando todo a partir del servicio. Un servicio que nace desde el Evangelio y que se traduce en obras de amor para la humanidad. Entonces no es ni desprendimiento, no, es ir integrando. Yo lo llamo una experiencia de integración. Yo no dejo de ser aguadeño, no dejo de ser colombiano, y voy integrando otros elementos a mi identidad social, cultural, política. En África me ha dado una integración de elementos de espiritualidad africana muy bonita. Ya hablaremos de ello, padre. Cuando ustedes llegan a los países que me ha mencionado, que ha tenido la oportunidad de estar, de conocer, hay una palabra que no sé si cabría acá, padre, la palabra inculturación. Meterse dentro de esa cultura y comenzar a asimilar elementos que me ayuden a formarme para quedarme ahí y no convertir eso en una culturación, que es quitar, como acabar. ¿Podría caber esa palabra ahí, padre, inculturación? Es lo primero que tenemos que hacer. El primer ejercicio que el misionero hace es inculturarse en el lugar donde llegó. ¿Qué es eso de la inculturación? Es lo que los papás nos decían en lenguaje más simple. Donde llegues, aprendas, hagas y vivas como la gente de ese lugar. Entonces, el primer tiempo uno lo pasa conociendo geográficamente el lugar, conociendo políticamente, filosóficamente, cómo vive la gente de ese lugar, conociendo la idiosincrasia del lugar, aprendiendo a comer las comidas del lugar. Uno lo pasa el primer tiempo haciendo nada como trabajo, pero aprendiendo a vivir en el lugar, para que no sea un llevar de Colombia para allá, sino un ir a estar allá y aprender de ese lugar y aprender a desenvolverme en ese lugar, con los valores, con las metodologías, con las cosas que envuelven esa cultura, ese pueblo. No es quitar, según lo que me está diciendo el padre Álvaro, sino aceptar y asimilar. Y no es quitarle a ese lugar para decir, llegué yo y ahora entonces yo traigo, no. Porque realmente nunca viví la misión así. Yo viví la misión siempre como una experiencia de donación. Yo me dono, yo me ofrezco a Dios, me ofrezco a la gente para vivir con ellos, aprender de ellos y con ellos vivir la fe. Padre, algo que lo haya marcado en uno de esos países que, hablando de América Latina, ya nos vamos para Europa, que uno diga, en esta experiencia, en este lugar, en tal país, definitivamente marcó mi vida y jamás la voy a olvidar. Yo creo que en Argentina me marcó en la orientación histórica. Yo aprendí y me orienté por especializarme en la historia, fue en Argentina. Cuando yo llegué a Argentina, Argentina estaba pasando de la dictadura a la democracia, de las masacres que hizo la dictadura militar a los reclamos de las viudas de la Plaza de Mayo, de las mamás de Plaza de Mayo. Entonces a mí me interesó conocer todo ese fenómeno social, cultural,
Después me llamó la atención que en Argentina y en Uruguay úsase una bebida que se llama el mate, que se comparte en un vaso especial y la yerba mate con agua y se gira. Entonces me interesó también conocer de dónde nace, por qué se vive así. Y bueno, entonces me interesé ir a conocer y ahí fue donde para mí nació el deseo de la historia, para conocer a los pueblos a partir de su historia. Llega a Colombia para después de esos 7 años y llega quizás su primer viaje fuera de nuestras fronteras, que ya lo ha hecho. Hablemos de Europa. ¿En qué momento llega eso y a dónde llegó padre y a hacer qué? Europa llega a mi vida por una renuncia que yo hice. Yo, después de 5 años de padre, yo me había propuesto 5 años de padre, ejercicio del ministerio y después estudiar. En la consolata estamos habituados que cualquier petición se vaya a hacer debe ir acompañada con alternativas. Como un proyecto. Primera opción, segunda opción, tercera opción. Sí. Entonces yo pedí estudiar sociología como primera opción. Segunda opción, historia, y tercera opción, psicología. La consolata me respondieron de Roma diciendo: Álvaro, muy bonita la propuesta que tú haces, estás aceptado para ir a estudiar sociología en los Estados Unidos. Entonces ya cuando hablaran conmigo yo dije, Estados Unidos a mí nunca me llamaron la atención. La ideología, la política imperialista norteamericana nunca fue como mi gancho. Entonces yo dije, no, yo estudio sociología en algún país de América Latina, pero no en los Estados Unidos. Entonces la consolata me respondió que no, porque en esa altura necesitaban 10 sociólogos, misioneros de la consolata preparados en las universidades norteamericanas. Entonces me dijeron, bueno, ya que no quieres estudiar sociología en los Estados Unidos, vete para Roma, estudias historia, que es tu segunda opción. Ahí nació Europa para mí. ¿Por qué digo nació Europa para mí? Porque descubrí Europa, descubrí la filosofía, descubrí la política europea, la política social europea, que es muy bonita esa política social europea, sí, y toda esa tradición histórico-cultural, religiosa que Europa tiene. ¿Se resumiría esa vivencia en Europa en esta figura que tenemos acá sobre la mesa, padre? Recoge, simboliza tradición, simboliza pasajes del mundo romano para el mundo cristiano, del mundo pagano para el mundo cristiano, las relaciones iglesia-estado, simboliza mucho, simboliza tradición, simboliza evolución, simboliza diálogo y acuerdo. Bueno, padre, bien interesante como todo ese bagaje de Europa y en qué momento llega esta parte de África, de ir a un lugar completamente con una cultura totalmente diferente a la europea, una religión, unos credos. ¿En qué momento llega en su vida padre África? Bueno, África llega, así como Europa llegó por una renuncia de irme para los Estados Unidos, África llega después de esta síntesis. Cuando yo termino mis estudios en Roma, termino con este libro. Esta fue mi síntesis de trabajo de los estudios. Como una tesis de grado, digámoslo así. Fue la tesis de grado y la hice sobre América Latina. Justamente Papa Gregorio XVI y la reorganización de la Iglesia Hispanoamericana, de 1825 a 1846. Toda la vida de ese Papa en relación a América y cómo es que él reconoce, la Santa Sede reconoce la independencia de los países hispanoamericanos. Me interesé por ese argumento porque yo quería conocer qué fue lo que pasó en América Latina después de la independencia. Bien, entonces eso fue como una síntesis de mi pregunta.
¿Qué pasó en América Latina después de la independencia? ¿Qué pasó en la iglesia y con la iglesia de Hispanoamérica después de la independencia? Entonces hice la tesis a partir de la figura de ese papa, me dediqué a estudiar ese papa y su comportamiento en relación a Hispanoamérica. Bueno, entonces al terminar me pareció una síntesis muy bonita que me permitió conocer desde México hasta Argentina cómo había sido el comportamiento de la iglesia, cómo había sido la situación, en qué situación se encontró la iglesia. Al terminar dije, bueno, ya América Latina tengo una síntesis, Europa me da una oportunidad, ahora me gustaría irme para el África a conocer África y hacerme una síntesis del espacio africano. África comienza sus procesos de independencia en 1960. Ahora, hace poquito, Sí. condicionado por muchos factores internos y externos, política internacional, ONU, etc. Entonces yo digo, bueno, ya conozco de América Latina, ahora me gustaría ir a conocer África, y a conocer África desde África, y a conocer historia africana, pero viviéndola allá. No quería vivir la historia africana leyéndola en los libros, solamente sino conociéndola desde allá, conocer el pensamiento africano, la idiosincrasia y la filosofía africana y conocer los procesos historiográficos africanos. Entonces ese fue mi deseo, mi gran interés, irme para el África a conocer qué pasó, así como mi pregunta en América Latina, qué pasó en Hispanoamérica después de la independencia, qué pasó en África y qué está pasando en África después de la independencia. Y me fui para eso. La síntesis africana es este otro libro. Sí. De cada lugar yo procuro terminar con un libro que recoja sus vivencias. Mis vivencias, no. Yo hago libros académicos. Su investigación, padre. Y entonces, como una síntesis. África y sobre todo los países de tradición portuguesa, cómo vivieron el proceso de transición para la independencia y qué pasó. Y entonces es este libro justamente la política religiosa misionera del Estado Nuevo en Portugal y la evangelización del Niassa en el norte del Mozambique, donde los primeros evangelizadores, la primera persona no africana, o mejor, no africano, no, el primer padre que llegó a esa región fue un misionero de la Consolata y se metió y construyó una capillita en un ambiente totalmente musulmán. Y allá estamos. Y de 1928 que ese padre se instaló allá, hasta hoy no ha habido ninguna conversión musulmana al cristianismo. Y no nos está interesando que los musulmanes se conviertan al cristianismo. Allá hay un padre joven, preparado en musulmanismo, él hizo sus estudios en musulmanismo, conociendo el ambiente musulmano, el Corán, y él vive allá como padre, promoviendo espacios de diálogo humano, social, religioso, interreligioso. Bien interesante. Y bien, amigos televidentes, hay que hablar con nuestro invitado, usted que acaba de llegar a nuestra amable sintonía. Viernes 7:30 de la noche me acompaña el padre Álvaro López Valencia, misionero de la Consolata. Padre, unas experiencias bien interesantes que nos ha contado en la primera parte de nuestro programa. Acá está condensado un tiempo de investigación, de estudio, de vivencia. ¿Por qué hablar de octubre en mes misionero especial? Me quiso hacer mucha referencia cuando preparamos el programa, padre, en esta parte. ¿A qué nos referimos en ese momento, padre? Llámase, el Papa Francisco convocó que el mes de octubre de 2019 fuera un mes especial dedicado a la misión, a reflexionar sobre la misión y a pensar una iglesia misionera. Por ser el centenario, 100 años de cuando salió el primer documento misionero de la iglesia. En 1919 salió un documento que se llama la Maximum Illud, que fue un documento cortico, muy breve, con el que se motivaba
a la Jornada Misionera Mundial. Octubre, el tercer domingo de octubre, tradicionalmente hemos tenido la Jornada Misionera Mundial, en que oramos, pedimos ayuda, ofrecemos, y todo lo que se recoge es para apoyar la obra misionera de la Iglesia. Ese documento, Maximum Illud, de 1919, fue el primer documento en ese sentido. Y entonces, aprovechando los 100 años de ese documento y los cambios que se han operado en la vida social, política y religiosa de los pueblos y en la vida de la Iglesia, el Papa convocó a un mes misionero especial. ¿Cuáles son como los dos marcos grandes de referencia que tenemos? Primer documento, Maximum Illud, 1919. Segundo documento, Evangelii Gaudium, encíclica del Papa Francisco sobre la evangelización, sobre la misión. Entonces nos estamos moviendo como dentro de esos dos marcos de referencia. ¿Y cuál es el objetivo? Renovar el espíritu misionero de la Iglesia y renovar la metodología misionera de la Iglesia. ¿Por qué? Antes del Vaticano II, entre 1919 y 1965, la misión se entendía de una manera. Después de 1965 para acá, la misión se entiende de otra manera. Y no siempre ha sido fácil el pasaje acompañar la reflexión con la metodología. Eso en la Iglesia lo llamamos... Hay una fábula muy interesante para decir eso, ¿no? La fábula es la historia de un mosquito. La contamos para que los televidentes la puedan también apreciar, para indicar cómo la metodología cambia y tenemos que cambiar nuestras prácticas, nuestra manera de hacer las cosas. Resulta que una vez en la casa la señora preparó todo, hicieron la comida, limpiaron, tal, y dejó un vaso con leche en la mesa. Pero ahora apenas había medio vaso de leche. Una mosquita llegó, estaba con mucha sed, aterrizó allá en el vaso de leche. Olió a leche y ahí mismo corrió para allá. La mosquita bebió, se satisfizo todo lo que quiso. Cuando la mosquita fue a salir del vaso de leche a emprender vuelo, no conseguía porque no había espacio para emprender vuelo. Entonces la mosquita dijo, esto es leche, y comenzó a mover las alas y las patas hasta que hizo espuma, y con la espuma se fue subiendo por el vidrio hasta que consiguió escaparse. A los 15 días, también en la misma casa, habían limpiado todo y quedó ahí un vaso, pero esta vez estaba no con leche, sino con agua, y era también la mitad. La misma mosquita pasó por el lugar, se recordó, ahí hay leche. Fue de picada al vaso y encontró que no era leche, que era agua. Bien, bebió porque tenía sed, se satisfizo como quiso. Cuando fue a salir, no podía porque no había espacio para volar. Voy a hacer como hace 15 días. Comenzó a mover las paticas, las alas, y no salía espuma porque no era leche, era agua. ¿Cómo termina la fábula? La mosquita terminó ahogada. Porque la metodología de ayer no le servía para los problemas de hoy. Los problemas de hoy eran diferentes a los problemas de ayer. Lo que ella hizo ayer ya no era solución para los problemas de hoy. Así pasa en nuestras vidas, queridos amigos televidentes. Así pasa en nuestra vida social, nuestra vida ordinaria de todos los días. El papá de ayer o los papás de hoy no pueden pretender hacer como hacían los papás de ayer. Metodológicamente errarían grave. Claro. Si se comportaran como nuestros papás. Si procuraran darle solución a los problemas de hoy, de sus hijos,
como hacían nuestros papás en el pasado. Esa metodología ya no sirve, ya está superada. Bueno, en la iglesia pasa lo mismo. La misión antes de 1965 entendíase como un convertir al cristianismo. El misionero iba para bautizar y hacer que esa gente se volviera cristiana. Hoy en día la misión no es ir a bautizar, la misión es ir a dialogar. Yo voy a dialogar con los no musulmanes, voy a dialogar con los budistas, voy a dialogar con los sintoístas, voy a dialogar con los protestantes. No se trata de ir a imponer la fe, ir a dialogar. Yo particularmente en el África, en Mozambique, descubrí muchas cosas del islamismo. Aprendí a rezar como rezan los musulmanes, aprendí a valorizar la presencia de los protestantes, aprendí a ser más universal en mi fe y a tener una espiritualidad que yo llamo interespiritualidad. Que para mí sentarme a rezar con el Corán, con la Biblia, con un libro protestante, me es igual. Entonces, eso es la misión hoy, eso es lo que quiere el octubre misionero especial. Renovar el espíritu misionero de la iglesia, ayudarnos a renovar la metodología de la misión y ayudarnos a vivir una dimensión nueva de la misión. Padre, y los trabajos que está realizando, hablemos de esos trabajos en un segundo momento para pasar ya a la actualidad. ¿Qué trabajos vienen realizando ustedes allá directamente el Padre Álvaro en Mozambique? Mis trabajos actuales. Actuales, Padre, ¿qué viene realizando? ¿Qué pasa con toda esta situación? A ver, mi proyecto actual, mi trabajo actual, hasta diciembre del año pasado, lo focalizamos en dos cosas. Yo cuando ya entendí un poco más África y me enamoré más de África y sentí más en el corazón a África, yo me focalicé primero en la parte del diálogo con las religiones y las culturas. Y segundo, en la parte de espiritualidad y academia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La vida de párroco, de parroquias, ya no es lo que yo estoy haciendo. Mi trabajo último, en los últimos 4 o 5 años, fue versado sobre universidades, diálogo y espiritualidad. ¿Qué es eso? Organicé un centro, una casa con parque y espacios para recibir personas disponibles a dialogar de la fe, de la cultura, de la espiritualidad. Entonces ahí organizábamos congresos, conferencias, encuentros, todo relacionado con la cultura africana, África y el mundo y África, la política africana, la espiritualidad africana. Después trabajaba en la Universidad del Estado y en la Universidad de la Iglesia. En la Universidad del Estado, pues apoyando con las clases de historia. Allá soy profesor de Historia de África, Historia de Mozambique. Y en la Universidad de la Iglesia, de los religiosos, estábamos proyectándola para el futuro, para transformar de un instituto superior a una universidad con un carácter social bastante interesante. Y la parte de espiritualidad es cómo hacer que la espiritualidad entre y se viva en el corazón de la humanidad, no como una cosa del fin de semana, voy a misa el fin de semana y me olvido del resto, no. Vivir la espiritualidad como una actitud y un modo de ser especial. ¿En qué momento, Padre, de su vida viene un cambio, si lo podríamos llamar de ese modo? Padre Álvaro López Valencia, llega a esta parte de la enfermedad, Padre, le da un giro de 360 grados a su vida en Mozambique, descubren algo que no estaba funcionando bien. ¿Cómo asimilar eso, Padre, con la misión y con su vida sacerdotal? ¿Cómo mirar ese mundo? Y cómo mirar nuestro mundo. Si a mí me preguntasen cómo ve a Colombia usted desde afuera, o cómo ve el mundo, yo digo,
estamos mal. Uf, Estamos mal, ¿por qué? Porque nos olvidamos de una cosa básica, ética y moral. Estamos en una carrera por ser profesionales, pero no estamos en una carrera por ser éticos en la vida. Le enseñamos en las universidades, cometemos un error muy grande, en universidades en todo el mundo, nosotros en África también cometemos ese error, preocupados de formar profesionales para ofrecerle al mercado. Entonces le ofrecemos fuerza laboral preparada, le ofrecemos recursos humanos cualificados, pero no le estamos ofreciendo hombres, mujeres éticos. Cuando la ética la hicimos a un lado, nació la corrupción. El mundo está corrupto. Entre las cosas por las cuales el mundo está corrupto es porque vivimos en una sociedad como si Dios no existiera. El esfuerzo del ser humano hoy en día es vivir como si Dios no existiera. Entonces nos procuramos volver autosuficientes, y la persona que se procura ser autosuficiente erra, y erra gravemente, porque se considera el dueño y el protagonista, el dueño de sí y el protagonista de todo lo que hace. El hombre no puede ser autosuficiente, tiene que ser autónomo, que es diferente. El hombre autónomo, la mujer autónoma es aquella que es capaz de tomar decisiones en su vida, independiente del contexto, de los problemas, de las coyunturas en que se encuentra. El autosuficiente es el que se cree protagonista en todo y capaz de todo. El autónomo no. El autónomo es una persona capaz de entrar en diálogo con otros, capaz de interdisciplinariedad y de trabajar con otros. Entonces, nuestra sociedad, mirándola desde el punto de vista en que yo me muevo, de la espiritualidad, de la misión, estamos mal. sí. No solamente Colombia. Colombia es de lo peorcito que hay en el mundo hoy en día. Entre los países corruptos, Colombia está en los primeros lugares de los más corruptos. ¿Sí? Entonces estamos mal, no porque la gente no vaya a la iglesia, la gente va a la iglesia, ustedes van aquí, van a la Inmaculada, van a La Habana, la iglesia está llena, la gente reza, pero nos retornamos a una religión funcionalista, rezo para cumplir, rezo por tradición, pero la religión no está transformando nuestra vida. ¿Por qué vivimos como si Dios no existiera? ¿En qué momento llega esta parte de su enfermedad, padre, en Mozambique, que es donde le detectan prácticamente algo que no va bien? A ver, ¿qué fue lo que pasó? Porque estoy en Colombia y porque estoy como sentado. El año pasado yo sufrí de cáncer. Estando en Mozambique me detectaron cáncer de colon. Los médicos que me trataron allá el 7 de diciembre me dieron el veredicto, cáncer de colon. Está bien. Lo tomé con la mayor normalidad, tranquilidad y serenidad posible, porque no vale la pena desesperarse. Para mí entendí que el cáncer era parte de mi vida, entonces lo tomé con mucha tranquilidad. La recomendación fue, váyase fuera de Mozambique para que se trate el cáncer, porque aquí no tenemos condiciones de salud, no tenemos medicina avanzada, no tenemos tanta tecnología. Entonces fue a partir del 7 de diciembre que yo comencé a hacer contactos con Cali para venirme a tratar de mi cáncer en Cali, sabiendo que estaba ya otro aguadeño, el doctor Vallejo, John Freddy Vallejo, aguadeño, con quien crecimos juntos, y yo sabiendo que él es un experto en colon. Ahí mismo le mandé los documentos, le mandé mi historia clínica, los exámenes realizados. Él confirmó el cáncer y confirmó que había que hacer una operación inmediata.
Entonces llegué a Colombia el 18 de diciembre, el 19 tenía cita con el doctor Vallejo y también con el doctor de la EPS que me cubre la salud, y el 21 fue la operación y ahí comenzó el proceso de recuperación de mi salud. Entonces yo no llamo de su enfermedad, no lo llamo el proceso de recuperación de mi salud. Entonces desde diciembre estoy en Colombia, estoy tratando mi salud, estoy en los procesos de quimioterapia, me la aplican siempre aquí la quimioterapia por catéter, y termino ahora en septiembre la quimioterapia, arranca un proceso que se llama de acompañamiento mensual sin medicina. A todo esto a mí nunca me dieran medicina para mi cáncer. Los médicos lo que me recomendaron fue haga deporte, aliméntese bien, descanse y haga la vida normal que usted siempre ha hecho. Entonces, desde diciembre para acá he vivido una experiencia muy bonita de aprofundamiento espiritual, de profundización espiritual y académica. Sí. Y un libro que me ayudó mucho a eso fue este librito que se llama El Libro de la Alegría, que es de un budista y un protestante. Un diálogo entre un budista y un protestante a partir de la alegría, cómo vivir alegremente la vida. Entonces el libro, hay otro libro, está uno de los libros que he leído. Hay otro que me ayudó también que se llama El arte de no dejarse amargar la vida, el arte de no amargarse la vida, que complementa este libro. Sí. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo, entendiendo que la enfermedad no es el fin de la vida, la enfermedad es apenas un acompañante del camino. Yo entendí que la felicidad depende de mí. Yo me propuse en mi vida ser feliz, vivir bien y hacer el bien. Cuando me dijeron que estaba enfermo de cáncer, cuando llegué para la operación y en todos esos meses, ha estado siempre la felicidad es una opción de vida. Yo opto por la felicidad, yo opté por vivir y por continuar viviendo. Padre Álvaro, el apoyo de Aguadas, de muchas personas quizás preocupadas, preguntando por su salud, ¿la sintió, la vivió? Más, yo diría, primero agradecerle a todo Aguadas, y aprovecho el canal de televisión para decirle a Aguadas gracias, y a los aguadeños gracias, porque sé que en Aguadas, tanto en la parroquia de la Inmaculada como en la parroquia de La Habana, oración, Padre, oración y Eucaristía, rezaran mucho por mí. Sí. Hubo muchas oraciones, muchas misas que se mandaron a ofrecer. Gracias Aguadas, gracias aguadeño. Preocupación, yo convidaría no, tengamos compasión. La preocupación yo prefiero tenerla como compasión. ¿Qué es la compasión? Ser capaces de sentir pasión con el otro. Sí. Ser capaces de vivir el dolor de los otros. En este tiempo de mi enfermedad, yo lo que pienso mucho en las personas enfermas que no tienen la posibilidad de ser atendidos en un hospital, de tener el dinero para la medicina, de tener la comida que necesitan para poder cuidar su salud. A eso le llamamos compasión. A mí la enfermedad y la lectura, yo en este tiempo de enfermedad me he leído por ahí unos 30 libros, entre espiritualidad, política, filosofía, literatura, hasta la historia del Putas de Aguada ya me lo leí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que me ha ayudado mucho en este tiempo a mí? Muy bien. Entender que la vida es un don de Dios y que tenemos que vivirla bien. Entender que ese don no es para mí, sino para la humanidad. Que yo me tengo que donar para la humanidad. Así como la mamá se dona para los hijos, así como el papá se dona para los hijos, mi vida es un don para la humanidad. Y tercero, entender que ese don tiene que ser vivido con mucha alegría.
con mucha felicidad. Y eso es lo que estoy haciendo, alimentando mi salud para poder volver a salir. En octubre parto para Italia, pero ahora no voy para el África, voy porque tengo que quedarme en Colombia a cuidar mi salud. Estoy preparando otro libro, una investigación sobre la evangelización del sur de Colombia, que me pidieron los obispos de allá, entonces voy a comenzar en octubre esa investigación. Bueno, padre, verdad que nos alegra muchísimo. Y 4, 5 y 6 va a estar el Santo Padre, el Papa Francisco de Mozambique. ¿Cabría esa posibilidad, padre, la pregunta final, de que usted pueda estar viendo a su santidad visitando esa tierra? Es el 4, 5 y 6 de septiembre que el Papa va a estar en Mozambique. Fue una lástima para mí no poder estar allá, sinceramente me dio mucho pesar, porque la casa y el equipo de trabajo mío está totalmente integrado en la dinámica de preparación de la visita del Papa. Mi casa es un punto de referencia para esa visita. La gente que trabaja conmigo están en la economía de la visita, en la espiritualidad de la visita, están preparando. Hay mucho movimiento de preparación. Yo estuviera allá, de seguro que eso es lo que estaba haciendo, movimientos de preparación en torno a la visita del Papa. Pero bueno, estoy aquí. Mi tarea ahora no es trabajar, mi tarea ahora es cuidar la salud para poder arrancar de aquí a poco para otro trabajo. Mil gracias por haber aceptado la invitación de nuestro programa. Jorge, a ti muchas gracias por venir a mi casa a encontrarme. Gracias al canal y gracias a Aguadas y a ustedes aguadeños por esta oportunidad que me dan. Siempre fue mi interés estar muy vinculado a Aguadas, a los movimientos que pasan en Aguadas, a las cosas que aquí se viven. Agradezco a todos nuevamente por las oraciones, por las intenciones, por tantas cosas bonitas que han tenido durante este tiempo de mi recuperación de salud. Bien, amigos televidentes, muchísimas gracias por su amable sintonía. Pasen la tumba de este sacerdote que fue ordenado en el año de 1988 y en 1985 recibió su profesión religiosa en Bucaramanga, Santander. A los misioneros de la Consolata, a su familia nuevamente reiteramos nuestra condolencia y acompañamiento para el fallecimiento de este muy querido hijo de Aguadas, el presbítero Álvaro López Valencia. Hasta una próxima oportunidad. Estos son los especiales del canal Teleaguadas, el canal de todos. Muy amables y feliz noche. Teleaguadas, el canal de todos.